Muchas gracias por la presentación, doctor Luis Arrazoy. Y para mí es un honor estar acá en este evento, pues realmente nos apasiona mucho la parte bilopancreática y pues quiero compartir con ustedes pues lo que ha sido la experiencia a lo largo de todo este tiempo. Es el hospital donde trabajamos, el hospital queda ubicado en Bucaramanga. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Y pues bueno, cuando nos enfrentamos en esos casos de pancreatitis severa, siempre hay un papel de la endoscopia que anteriormente no se le daba tanta importancia. Y hoy en día vemos que cada vez es mucho más importante este tema. Las complicaciones siempre que estamos prestos a estos casos son las colecciones, la parte de complicaciones vasculares también esplénicas y la irrupción ductal. Las colecciones es quizás la complicación más frecuente en estos casos y tenemos que tener en cuenta que podemos tener múltiples tipos de colecciones y hay que diferenciar muy bien entre el tiempo y las características y saber que esos pacientes cuando no se enfocan adecuadamente van a tener un gran impacto económico y pues obviamente una morbimortalidad también. Esta clasificación que ya tiene ya más de 10 años fue muy importante sobre todo porque yo creo que nos permite simplificar tanto en tiempo y características para mirar cuál es la conducta a seguir. Diferenciar siempre ese término de 4 semanas yo creo que es como el punto de referencia para tomar las conductas que siguen en estos casos de pancreatitis. Este diagrama es muy útil. Hay que tener en cuenta que un 80-85% de las pancreatitis son de componente intersticial y solamente van a tener una mortalidad menor del 2% y van a tener a lo largo una resolución o formación de pseudoquiste. Sin embargo, lo que más nos interesa en este caso es este grupo del 15 al 20% que van a cursar con pancreatitis necrotizante. De esto, en las 2 primeras semanas es muy importante. Los primeros, a veces el 5% pues, de mortalidad va asociado a personas que tienen una disfunción transitoria de un órgano. Sin embargo, aquellos que tienen persistencia después de las 2 semanas van a tener un desenlace peor. 70% van a tener una necrosis estéril y una mortalidad del 10%, pero hay un grupo que habitualmente cuando esta necrosis se infecta o se sobreinfecta, la mortalidad se triplica y quizás es el grupo de pacientes que vamos a tener mucho más cuidado y énfasis para actuar agresivamente. Ese es un caso típico que nos puede llegar a cualquier hospital, paciente colecistotomizado, 4 semanas de evolución y pues bueno, hace una pancreatitis severa y pues en estos casos siempre vamos a tener que recurrir a estos escenarios. Todavía los hospitales de Colombia y de Latinoamérica, el abordaje no está disponible en la parte endoscópica siempre. Entonces, esos son los 4 escenarios posibles que nos vemos enfrentados. La parte de debridamiento abierto, la laparoscópica, el drenaje percutáneo y el drenaje endoscópico. La parte abierta, todavía en algunos sitios lo consideran tratamiento de elección. Sin embargo, es porque no hay acceso de pronto a radiología o a terapias endoscópicas. Esto está demostrado que tiene una mortalidad muy alta, hasta el 40%, cuando se hace tempranamente y después de las 4 semanas hasta un 20%. Este artículo que se publicó también en el 2010 empezó a dar unas aproximaciones sobre el manejo del setup. Ayer en la conferencia que hizo el doctor Lázaro del caso me pareció muy apropiado porque es muy didáctico lo que se puede hacer con estos casos. Y en esas publicaciones se empezó a demostrar en los grupos que se utilizaron de manera convencional de necrosectomía abierta a un manejo de setup y realmente demostró que la mortalidad disminuye considerablemente. Esas alternativas de terapias mínimamente invasivas de abordajes a nivel subcostal o por flancos es una alternativa para hacer necrosectomía. Sin embargo, la mortalidad sigue siendo elevada y es muy mórbido para el paciente porque pues obviamente el paciente tiene que estar por muchos días de estancia hospitalaria y pues eso también puede conllevar a otras complicaciones asociadas a la hospitalización como infecciones nosocomiales de otro tipo, ¿no? Ya hace más o menos unos 15 años tal vez empezamos a tener en cuenta el abordaje endoscópico. Y el abordaje endoscópico empezó pues con cosas prácticas, con utilizar stent doble pigtail o incluso stents biliares lineales cuando no había disponibilidad y fue como una de las primeras aproximaciones. Y pues obviamente esta tablita es muy importante y quizás aquí explica por qué no hay que apresurarse en actuar cuando un paciente está con una necrosis o cuando está con pues, una complicación importante. Cuando el paciente se lleva a hacer una necrosectomía antes de las 2 semanas, la mortalidad es casi del 56%.
antes de las 4 semanas del 26% y después de las 4 semanas del 15%. Por esa razón es muy importante tener en cuenta ese algoritmo de abordaje de saber cuándo actuar y pues obviamente con qué herramientas. Voy a hacer más o menos como un resumen de lo que ha sido nuestra evolución acá en Colombia sobre los casos de abordaje de pacientes con pancreatitis severa y necrosectomías. Es uno de los primeros casos donde no teníamos disponibilidad de tantos elementos endoscópicos, entonces hacíamos obviamente una punción, hacíamos una dilatación convencional y recurríamos a colocar un stent biliar de 10 milímetros. Y posteriormente, por ese abordaje, hacíamos el debridamiento de esta necrosis con cualquier insumo que tuviésemos de extracción, canastillas de dormia, asas de polipectomía, pinzas de biopsia o cuerpo extraño. Entonces, todo esto recurríamos para ir removiendo todas esas áreas de necrosis. Sin embargo, los stents biliares tienen un inconveniente grande, pues es la fácil migración, y pues bueno, en esos casos teníamos que recurrir muchas veces a utilizar concomitantemente catéteres doble pigtail para fijarlos y evitar la migración. Entonces, esos pacientes es importante tener en cuenta que se requieren varias sesiones y a veces hay que tener mucha paciencia. No hay que tener en cuenta que vamos a remover toda la necrosis en un solo episodio. Entonces, vamos a tener un poco paciencia y a veces hay que llevar al paciente repetidamente cada 48 72 horas a ir limpiando progresivamente. Entonces, en este caso, pues bueno, se hicieron aproximadamente como unas 5 sesiones y esto es muy importante cuando se encontramos estructuras vasculares que pueden ser terroríficas. Entonces, de ahí mucho la prudencia de tener cuidadito con debridar suavemente. A veces cuando nos encontramos con pseudoaneurismas de la esplénica o alteraciones de ese tipo, los sangrados pueden ser espantosos y si no tenemos un cirujano amigo al lado, el paciente le va muy mal. Entonces esos pacientes a veces van a terminar en embolizaciones por radiología intervencionista o en cirugía de emergencia. Cuando empezó el boom de los LAMS, hubo algunas controversias sobre qué era mejor, si eran, los desenlaces eran iguales continuar con prótesis plásticas o realmente valía la pena continuar con LAMS. Quizás donde tenemos mucho más impacto es en los casos de necrosis, ahí sí es evidentemente la superioridad y posiblemente pues obviamente con la experiencia se ha visto que realmente la complicación es mucho menor con estos tipos de LAMS y el éxito terapéutico es mucho menor. Posteriormente empezamos con los stents de aposición fríos, no teníamos los hot, entonces el mecanismo que hacíamos era puncionar, pasar guía y pues hacer todo el abordaje. Este es un caso que lo hicimos inicialmente con el doctor John Jaime Carvajal en el Pablo Tobón. Y pues bueno, eso era lo que hacíamos inicialmente. Hacíamos la punción, la aspiración, empezábamos con el cistótomo y después hacíamos la liberación controlada también con fluoroscopia. En estos casos, pues obviamente empezamos a hacer pues realmente una curva de esas prótesis y pues posteriormente fuimos como cogiendo un poquito más de curva y experiencia con esto. Empezamos a tener otros dispositivos ya pues disponibles de tipo hot, que realmente esto nos facilitó la vida y pues es un procedimiento que a veces se podía demorar uno casi 40 minutos, esto lo puede resolver uno en 2 minutos. Entonces realmente yo pienso que estos tipos de procedimientos realmente han cambiado mucho el mecanismo de intervencionismo hacia estos pacientes y con alta resolución y mínimas complicaciones. Posteriormente, pues obviamente hemos tenido otros tipos de marcas de LAMS. Entonces, en estos casos, pues inicialmente recomendábamos puncionar para estar seguros de los trayectos, pasar guía, posteriormente ingresar a la cavidad de manera diatérmica. La ventaja es que esto tenía los cistótomos integrados y nos acortaba de pronto tiempos de intercambio y evitar de pronto fallas en hacer falsas rutas y múltiples punciones. Realmente son alternativas de dispositivos que tenemos en nuestro medio y pues obviamente dependiendo de los costos que maneje cada institución son alternativas válidas. Lo importante es que estos dispositivos son la puerta de acceso para poder hacer intervencionismo en la parte pancreática, ¿sí? Entonces, inicialmente esto es como el primer abordaje de ingresar a la cavidad que está necrótica,
esperar un par de días para que haga expansión. Yo realmente casi nunca hago dilatación con balón en el momento de colocar la prótesis. Yo prefiero esperar alrededor de 48 horas y la misma expansión radial de las prótesis va a darnos la entrada fácilmente a estas cavidades sin necesidad de gastar insumos en balón dilatador. Ese es otro caso de una necrosis amurallada. Entonces el mecanismo siempre es igual, mirar bien que la pared esté acorde, hacemos una punción, hacemos obviamente la expansión de la copa interna, hacemos una tracción para poder liberar la prótesis y esperar. Acá en algunos casos, a veces las prótesis pueden quedar un poco fijas, hay que tener un poquito de paciencia que la misma expansión de la zona interna de la LAMS expanda para poder retirar fácilmente la punta del cistótomo y pues obviamente es muy sencillo este procedimiento, repito, a veces menos de 2 minutos es fácilmente resolutivo. Después de las 48 horas empezamos realmente lo que va a impactar en el paciente, que son las terapias de drenaje. Acá casi siempre trato de utilizar agua oxigenada, peróxido, trata a veces de ablandar un poquito más fácil la parte necrótica y empezamos a hacer la remoción estándar, con pinza, con asa, con trípode, con todo lo que tengamos familiarizado para quitar cuerpos extraños. Entonces, estas sesiones de necrosectomía, vuelvo y repito, hay que tener mucha paciencia porque a veces uno quiere dejar limpiecito todo en la primera sesión y no, realmente esos pacientes hay que tener un poquito de paciencia y realmente les va bien. En promedio a veces pueden requerir alrededor de unas 4 sesiones y a veces con esto es suficiente. Entonces, esto es la manera convencional que se está haciendo todavía en muchas partes del mundo. Pero ahora, ¿qué tenemos de nuevo? Este dispositivo yo creo que va a revolucionar mucho en esos pacientes, incluso ya hay mucha experiencia también en Estados Unidos, y es el Endorotor. Acá en Colombia tenemos la disponibilidad también ya de tenerlo, y pues obviamente este dispositivo lo que va a hacer es pues lo va, por decir así, triturando y lo va aspirando simultáneamente. Entonces, la comparación de algunos estudios con respecto a lo que se hace convencionalmente en la necrosectomía endoscópica con los dispositivos que tenemos, comparada con la parte de Endorotor, realmente impacta mucho en desenlaces, en morbilidad y en complicaciones que requieran cirugía. Quizás, obviamente, eso va a impactar mucho en el futuro y sobre todo en la estancia hospitalaria y en la recurrencia. Yo creo que tiene todavía una curva muy grande por hacerse y pues aquí en nuestro medio ya lo tenemos disponible. Este es el sistema. Entonces el Endorotor viene compuesto de esta bombita arriba y un succionador. Entonces hay varios calibres hoy en día de estos dispositivos. Actualmente pues, se recomienda utilizar en canal terapéutico ya sea uno de 5 milímetros para el dispositivo, pues obviamente nos da si acaso un poquitico más de efectividad y sobre todo nos acorta tiempo de procedimiento. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces se pasa por el canal y en la punta tiene un motorcito pequeño y eso es lo que va triturando esas áreas de necrosis. Usualmente cuando hacemos por ahí la segunda, tercera sesión de necrosectomía esto pasa, la necrosis siempre nos tapa el stent y pues obviamente a veces entrar con el asa para debridar se vuelve muy cruento y muy difícil. En cambio el Endorotor lo que va a hacer es abriendo camino fácilmente y a medida que va quitando, debridando esa parte, lo va aspirando simultáneamente y pues obviamente nos facilita mucho más el campo quirúrgico y tenemos menos riesgo de hacer traumatismo del tejido que está sano alrededor. Podemos recurrir también a utilizar simultáneamente asas y todo, porque a veces hay tejido grande que a veces uno lo puede sacar fácilmente y pues nos acorta también tiempo. Lo importante es esas zonas que están en íntimo contacto, derivarlas con mucho más cuidado. Los retiros de las LAMS pueden ser habitualmente de las 4 a las 6 semanas y es muy sencillo, un procedimiento que también se demora menos de un minuto, con una pinza de biopsia incluso uno puede retirarla de un extremo fácilmente esos tipos de stent y la extracción pues se hace sin tanto riesgo para el paciente. Recordemos que son completamente cubiertas y son muy maleables, entonces realmente no hay tanta complicación para el retiro. Esto es algo que nos preguntamos a veces, ¿será que es el fin de los pigtails, de los doble pigtail? Pues yo pienso que no. A pesar de que estemos haciendo un procedimiento ecoguiado, que tengamos el cistótomo, es un caso pesadilla que les quiero compartir, en el cual pues obviamente vamos a hacer un drenaje, una colección, y por alguna razón,
el dispositivo por alguna falla técnica no nos pudo liberar. Entonces, en esos casos, siempre es importante tener en cuenta que tenemos que tener de herramientas un plan B. Pasar la guía, todos los histótomos, ya sea J-Axios o Spaxios, tienen un canal que podemos pasar una guía y pues no perder ese trayecto y pues pasar un doble pigtail. Entonces, los doble pigtail siempre van a ser un rescate para tener en cuenta y no hay que olvidarlos y tenemos que tenerlos en nuestras herramientas del arsenal terapéutico. Para concluir, esto siempre va a ser un manejo multidisciplinario y en nuestras instituciones tener en cuenta muy bien que tenemos que establecer tiempos de manejo y abordaje de setup. Es fundamental tener en cuenta esto y socializarlo con nuestro equipo, nuestros amigos cirujanos, porque a veces el apresurarnos a tomar decisiones quirúrgicas tempranas va a ser un desenlace peor para el paciente. Y la necrosectomía generalmente es recomendable después de las 4 semanas en este caso. Y siempre recordar que la parte endoscópica y mínimamente invasiva va a tener menor comorbilidades y mortalidad. Muchísimas gracias.